Buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante, implica la información durante la pandemia. ¿Y cuántas veces durante esta pandemia hemos escuchado información incorrecta o inexacta en las redes? Y he tenido personas que me mandan audios o videos con nuevas curas para el COVID, etcétera, y me preguntan, ¿no? Sinceramente, doctor, ¿esto sirve? ¿No sirve? ¿Sabe algo? ¿Qué me puede decir de esto? ¿Cura o no cura en verdad? El objetivo de la entrevista del día de hoy es brindar información confiable sobre el COVID-19 y por eso contamos con la grandiosa participación del doctor Jorge de la Cruz Oré. Quiero empezar agradeciendo la disposición que ha tenido el doctor de compartir hoy día su tiempo y todo su conocimiento sobre este tema y nos va a ayudar a aclarar muchas dudas y conceptos que muchas veces están errados. Y el problema de una verdad a medias o una media verdad es que desinforma, ¿no? O sea, puede ser que algo tenga lógica o tenga sentido, pero eso no quiere decir que sea cierto. Y para eso nos basamos los médicos en evidencia científica, en cosas que están comprobadas mediante múltiples estudios con cientos, miles, a veces millones de pacientes, y ahí es donde una persona puede tomar una decisión en un concepto, en una opinión. El doctor de la Cruz, que nos acompaña el día de hoy, es médico especialista en medicina interna, es un gran investigador, me recomendaron mucho su participación y por eso lo creí ideal para este video. Él trabaja en el servicio de emergencias del Hospital Almenara, acá en Lima. Así que empecemos la entrevista del día de hoy, que va a ser con el tema la medicina durante la pandemia de desinformación. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, William. Qué gusto. Es un gusto poderlo tener aquí en este espacio y queremos ver cómo es que en la emergencia que estamos viviendo el día de hoy, o mejor dicho, en la crisis que tenemos de salud debido a esta pandemia del COVID-19, se ha dado mucha prioridad a los enfermos de gravedad que tienen COVID. Debido a eso, ha habido muchas restricciones y han cambiado los papeles de los médicos durante esta pandemia. Eh, Queremos empezar con algunos puntos claves o definiciones que nos pueden servir para ayudar a que las personas que sí necesitan ir a la emergencia vayan y los que no deberían ir a la emergencia para no saturarla sepan que no es necesario ir. ¿Cuál es la diferencia entre una urgencia y una emergencia? Ese punto es clave, es importantísimo, y no solamente por la pandemia, sino para siempre. La diferencia entre emergencia y urgencia es sencilla. Emergencia es alguna situación que pone en riesgo la vida del paciente, ¿no? Y una urgencia es una situación que es molestosa, fastidiosa, dolorosa, que tiene muchos síntomas, pero que no pone en riesgo la vida del paciente, por lo menos inmediatamente. Para ponerte un ejemplo, una emergencia es un paciente que está teniendo una parada cardíaca o que ha recibido un balazo en la calle o que se ha caído y no despierta, pone en riesgo la vida del paciente, ¿no? En cambio, una urgencia es un dolor de muela, un uñero que molesta mucho, una diarrea que tiene 5 días que no deja dormir, eso es una urgencia. Entonces, esa es la diferencia. Las emergencias son esas situaciones en las que tenemos que actuar rápidamente para salvar la vida del paciente. Entonces, en la emergencia, como ha dicho el doctor claramente, la vida del paciente está en juego y por eso necesita un tratamiento rápido. En la urgencia, lamentablemente, no hay una correlación con el dolor. Una persona puede tener mucho dolor, pero eso no quiere decir que su vida esté en riesgo y por lo tanto probablemente no necesite ir a la emergencia, ¿no? Y lo que queremos es no saturar las emergencias porque ese es un problema que ya lo teníamos de antes, pero hoy en día es mucho más complicado por el riesgo de que uno al ir también se infecte y muchas otras cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuándo sí y cuándo no debemos ir a una emergencia si tenemos o creemos tener COVID-19? Ya, mira, en este caso, en el caso de la actual pandemia, uno tiene que acudir a la emergencia si es que presenta una falta de aire, ¿no? Le falta el aire, eso se llama disnea en medicina, o sea, uno siente que le falta el aire, pero ojo, uno de verdad siente que le falta el aire, siente que se ahoga, y hasta las personas que lo rodean ven que el paciente está respirando más rápido de lo normal en reposo, ¿ya?
En ese caso sí hay que acudir a una emergencia, de todas maneras, para medir el nivel de oxígeno de la persona y nosotros evaluar y saber si es que vamos a encaminarlo a un lado, al otro, de repente solamente es una ansiedad, pero sí tienen que ir. En el caso en el que probablemente no tengan motivo para ir y saturar la emergencia, es cuando una persona tiene, por ejemplo, fiebre, dolor de cabeza, tos, no sé, pues algún otro dolor, pero no tenga la falta de aire, ¿no? Puesto que esta persona puede tranquilamente ir a buscar ayuda por consultorio a un centro de salud, ahora que están abiertos, un puesto de salud que también está abierto, ¿no? O al médico de su confianza, tómese un analgésico y puede ir al día siguiente si es de madrugada, ¿no? Pero si siente la falta de aire muy intensa, sí tiene que ir definitivamente, vamos a estar esperándolo en las emergencias. Ese punto es muy importante, ¿no? Que lo vean otras personas, porque he tenido algunos pacientes que han tenido ataques de pánico o ansiedad, ¿no? Y ellos también sienten que se agitan o que les falta un poco el aire, ¿no? Pero no tienen fiebre, no tienen ningún síntoma del COVID, ¿no? Entonces ya va más por el tema de la ansiedad, ¿no? Sí, es mejor que lo vea otra persona. Y además una cosa más, en esta actual enfermedad, en el COVID, los pacientes no presentan falta de aire desde el inicio de la enfermedad, ¿no? Sino que empiezan a presentar estos síntomas después de 7 días, al séptimo, al 10.º día más o menos. O sea, si una persona dice, hoy día, ¿no? Por ejemplo, hoy día tuve contacto con un enfermo y mañana estoy con falta de aire, es muy probablemente ansiedad, ¿no? Claro, Normalmente claro. uno empieza a enfermarse primero, hace un cuadro de gripe, de catarro, de tos, fiebre, malestar, y después de 7 días que pasa eso es donde vienen las complicaciones. Y sobre todo, ojo, hay que estar bien atentos de las personas que tienen factores de riesgo, o sea, los obesos, los ancianos y los que tienen enfermedades debilitantes, básicamente ellos, ¿no? Las personas jóvenes es muy poco probable que nos dé una forma grave de la enfermedad. Es importante también tener eso en cuenta, ¿no? Que hay poblaciones de riesgo. Eh, a mi entender, las pruebas rápidas, y es un tema que mucho se ha discutido y también tiene un poco que ver el tema político, ¿no? Hay mucha gente que tiene intereses en opinar, pero parece que han sido útiles debido a que las moleculares, que son mejores o ideales en estos casos, a veces no son fáciles de obtener o son mucho más caras, y en estas circunstancias se complica la cosa, ser todo molecular. ¿Son útiles las pruebas rápidas? Mira, las pruebas rápidas son útiles, pero hay que interpretarlas, ¿no? O sea, casi todas las pruebas en medicina tienen que interpretarse, ¿no? Una prueba en medicina, contrario a lo que la gente piensa, ¿no? La gente piensa que positivo igual tengo, negativo igual no tengo, o sea, esa es una visión bastante simple, y por eso pues nosotros hacemos hasta especialidades y todo eso, ¿no? Entonces una prueba rápida necesita interpretarse. La prueba rápida, el resultado la tiene que interpretar un médico que está viendo COVID, que ha estudiado y se ha capacitado en COVID, ¿no? Muchas veces hay muchos colegas que no están viendo COVID, es la verdad. Algunos ven, algunos no ven y no hay Ajá. nada malo en eso. Y pueden tener un poco de errores también en interpretar la prueba. La prueba rápida es muy útil en quien la está interpretando. Ojo, se interpreta junto con el paciente. O sea, yo primero tengo que saber cuántos días de enfermedad tiene el paciente, si ha tenido contacto, ¿no? Si ha tenido síntomas y por último la prueba. Yo no puedo interpretar la fotografía de una prueba rápida nada más. Eso es imposible. Tengo que interpretarlo con el paciente y bueno, y es útil en ese sentido, ¿no? Pero obviamente la molecular es mejor, pero cada una tiene su lugar. Hay momentos en que la molecular tampoco ya no sirve. Es excelente esa información, ¿no? Entonces, si sirve, tiene su momento, y lo más importante es que lo vea un médico que pueda dar constancia de qué paciente es, en qué circunstancias se encuentra y si es probable o no que lo tenga, porque es una interpretación, como dice su nombre y como bien lo ha dicho el doctor, muchas veces es una prueba de ayuda al diagnóstico, ¿no? No hace el diagnóstico sola, sino que tenemos que ver el contexto y la persona, ¿no? A la que se le ha tomado. Cambiando de tema nuevamente, ¿cómo podemos prevenir el contagio? Y quería hablar un poco sobre el rol que cumplen los guantes, el alcohol, el jabón y las mascarillas. Mira, para prevenir el contacto hay 3 cosas que ya se han definido, ya se han dicho y se han repetido, ¿no? Primero, evitar el contacto cercano, evitar acercarse mucho a las personas. Eso es una cosa importante porque
una de las formas más importantes y de repente la más, la más importante de todas de transmisión es a través de las gotitas respiratorias. Yo en este momento estoy hablando y estoy botando miles de gotitas respiratorias que no puedo ver encima de mi computadora. Si yo estaría hablando cerca a otra persona, todas esas gotitas respiratorias le caerían en la cara. No lo puede ver y no lo puede sentir, pero esa persona, si yo podría respirar esas gotitas y si yo tengo el virus ya le contagié. En ese punto la mascarilla es súper importante y la distancia. Entonces, si yo hablo con una persona, converso normalmente, a 1,5 metros o a 2 metros, las gotitas respiratorias no van a llegar, muy lejos, se van a caer antes de llegar, ¿sí? Pero si yo grito, sí van a llegar, ¿no? Entonces es importante al conversar tener 2 metros y usar la mascarilla, porque la persona que se pone la mascarilla ya no emite las gotitas, se queda, o la mayoría por lo menos de gotitas se quedan dentro de la mascarilla, ¿no? Una buena mascarilla bien usada. En cuanto al alcohol gel y el jabón son importantes, ¿no? El jabón es lo mejor, o sea, lavarse las manos, puesto que el virus está recubierto alrededor de grasita, es como una pelotita de grasa muy chiquitita. Entonces, todos conocemos todos sabemos, todos hemos preparado algo de comida, nos ha caído aceite en las manos alguna vez en la vida, y para quitarnos este aceite o esta grasa de la mano es muy conveniente lavarnos con un agua y jabón. Y el jabón lo saca bien, saca bien el aceite de las manos. Ahora piensen que los virus son pequeñitas gotitas como de aceite pero microscópicas. Entonces el jabón lo va a sacar fácilmente y lo va a disolver, ¿no? Eso es importantísimo. Pero nosotros no tenemos jabón y agua en cada esquina de la ciudad. Entonces ahí viene la importancia del alcohol gel. El alcohol gel es también súper importante y es mucho mejor que el alcohol simplemente, porque el alcohol gel, cuando tú te lo echas, se queda un rato en tu mano antes de evaporarse. Ese tiempo que se queda está actuando sobre el virus y disolviéndolo e inactivándolo, ¿no? El alcohol también podría ser bueno, pero si nos damos cuenta nos echamos alcohol y rápidamente desaparece, muy rápido de la mano. Y por último, los guantes, ¿no? Bueno, los guantes no son necesarios. Los guantes hay que dejárselos a los trabajadores de la salud para que ellos lo usen. Miren, nosotros nos ponemos un guante, tocamos una superficie y nos quitamos el guante. O si no, tocamos la superficie y nos echamos alcohol gel sobre el guante, o sea, lo estamos desinfectando, ¿no? Lo que sucede en la calle es que muchas veces te da una falsa seguridad el guante. Tú ya te pusiste el guante y sientes que ya estás limpio y tocas una superficie y tocas la otra y llevas el virus de un lado al otro y muchas veces sin querer te tocas la cara porque hay que tener costumbre para llevar los guantes todo el día, ¿no? Y hay que estarlos desinfectando a cada rato por encima y es complicado. O sea que el público en general es mejor no usar el guante porque podrían contagiarse como yo con rapidez y es mejor tener las manos así desnudas, estar usando alcohol gel y lavarse cada vez que uno puede. Excelente, excelente. Y creo que va mucho la pregunta sobre las mascarillas, porque escuché y vi muchos videos, testimonios de gente que cree o piensa que usar mascarillas puede ser malo para la salud o afectarle de algún modo los pulmones o la respiración. Yo durante muchos años hemos usado mascarilla en el hospital, sobre todo cuando vamos a lugares donde hay infecciones graves como tuberculosis XDR, MDR. Obviamente necesitamos una mascarilla y una mascarilla N95 por lo menos, y nunca habíamos visto o pensado en esta posibilidad de que podría afectar de algún modo la respiración, ¿no? A mí me pareció completamente falsa esa información. Entonces quería preguntarle, ¿qué opina de esa información que circula sobre las mascarillas que hacen daño a la gente? Mira, las mascarillas no tienen por qué hacer daño. Bueno, el único daño que nos hacen a nosotros, a los profesionales, es que nos deja un dolor aquí en la nariz cuando lo usamos por mucho rato, ¿no? Las mascarillas que son muy apretadas. Pero bueno, ya como que estamos un poco acostumbrados a eso. Aparte de eso, sí, también he escuchado la misma noticia, está circulando por ahí y dicen no uses mascarilla, estás respirando tu propio CO2. Yo les cuento, las mascarillas tienen huecos, tienen poritos, nosotros no lo podemos ver, pero tienen poros, ¿no? Esos poros son pequeñitos poros que se han diseñado de tal tamaño para que las bacterias no atraviesen esos poros y la mayoría de los virus no atraviesan, algunos virus sí atraviesan, pero la mayoría no atraviesa y sobre todo las gotitas que la gente va a emitir hablando ya no va a atravesar.
Esa es la principal importancia. Ahora, esos huequitos de la mascarilla, a pesar de ser bien chiquitos, son gigantes si lo comparamos con un oxígeno o con un dióxido de carbono, que son los gases que nosotros estamos respirando, inhalando y exhalando. Entonces, voy a ponerte un ejemplo. Yo el otro día me puse a hacer el cálculo de los tamaños aproximados de los agujeros de la mascarilla y el oxígeno y el dióxido de carbono y a qué se parecería. Te pongo así. Si el oxígeno tuviera el tamaño de una canica con la que todos hemos jugado de niños, esas canicas de cristal, ¿ya? Si ese fuera el tamaño del oxígeno, los huequitos de la mascarilla serían tamaño de una camioneta. ¿Sí? Entonces, el oxígeno y el dióxido de carbono son más o menos de ese tamaño, y los huecos que tiene la mascarilla son tamaños de una camioneta. Entonces, el oxígeno y el dióxido de carbono pasan por ahí como el agua en un colador, o sea, no hay ningún problema, no pasa nada, ¿no? Uno puede inclusive hacer cierto ejercicio. Lo que sucede es que la gente no tiene la costumbre de usar mascarilla. A todos nos ha pasado al inicio, ¿no? Los que trabajamos en salud, al inicio, cuando empezamos a ponernos la mascarilla, nos sentíamos mal, nos apretaba, nos sudaba la cara, es muy incómodo, la verdad. Pero es cuestión solamente de acostumbrarse, ¿no? Una vez que uno se acostumbra, puede pasar toda una guardia de 8 horas, 10 horas puesto la mascarilla, y hay un punto en que no te das cuenta. Yo lo comparo con usar lentes. La gente que usa lentes me entenderá. La primera vez que se han puesto los lentes, no se puede ver bien, se ve todo brilloso, se ven reflejos por aquí, se ven reflejos por allá, uno no sabe, uno piensa y dice, así va a ser mi vida toda la vida, ¿no? Voy a sufrir. Pero después te olvidas, o sea, pasa un mes que estás usando lentes y te olvidas que lo tienes puesto, ¿no? Es igual con la mascarilla. La mente se adapta, ¿no? Es increíble cómo nos adaptamos. Y no hace daño la mascarilla, por cierto. No hace daño la mascarilla, el doctor lo está confirmando, y usen la mascarilla, no solamente por ustedes, porque muchas de las investigaciones han probado que el gran riesgo es que cuando uno tiene síntomas, va a transmitirlo a otros. Entonces lo que queremos es usar la mascarilla para no esparcir el virus por todas partes. ¿No, doctor? Así es, y te cuento algo más. Hay ya trabajos de investigación, y no solo eso, sino que además yo estoy muy interesado en preguntar a varios trabajadores de salud que se han contagiado y no han contagiado a su familia, imagínate. Se han contagiado en el hospital y cuando tú les preguntas, y tu esposa y tus hijos, no, nadie, todos están bien, dice. ¿Y qué ha pasado eso? Lo que pasa es que estos trabajadores de salud saben que están en riesgo de contagiarse, y cuando están en su casa usan una mascarilla esa simple, las quirúrgicas simples, la usan, ¿sí? Entonces, todas las gotitas están ahí, ellos han salido contagiados, han podido contagiar a su familia, pero no ha sucedido porque en casa están usando esa mascarilla todo el tiempo. Y no estamos hablando de una super mascarilla gigante, ¿no? Estamos hablando de la mascarilla esa de astronauta. Esa simple, ¿no? Que antes de la pandemia costaba 50 céntimos y ahora creo que está en $1. Esa mascarilla en casa. Entonces vean la importancia de usar mascarilla para no esparcir el virus, ¿no? Y estamos hablando de gente que confirmado se ha enfermado, ¿no? Y a su familia, o sea, gente que vive con esa persona, no los ha contagiado, ¿no? Y esa es la gran importancia de las mascarillas. Así que, por favor, no hay que creer esas falsas noticias o esa falsa información que circula, ¿no? A veces, pues, circula por internet toda clase de información, ¿no? Y por eso es la importancia de este tipo de entrevistas, para que ustedes puedan tomar mejores decisiones basados en información científica de un profesional que sabe del tema, ¿no? Vamos a hablar un poco de los medicamentos, ¿le parece, doctor? ¿Qué opina de la acitromicina, la ivermectina, la hidroxicloroquina? Ya, mira, todo se resume en algo bien interesante y muy penoso, ¿no? A veces tenemos nosotros la necesidad de creer que existe algo para poder curar la enfermedad, y la realidad es diferente. A mí me apena mucho decir y aceptar la realidad, pero yo creo que mientras aceptemos la realidad vamos a poder enfrentar mejor a este virus. Y la realidad es que no existe tratamiento en ninguna parte del mundo, ¿no? Ni la hidroxicloroquina, ni la ivermectina, ni el quión, ni el ajo, ni la sal, ni la cebolla. No existe tratamiento. Pues esa es la idea. Si nosotros sabemos de verdad que no hay tratamiento, vamos a prestarle más importancia a la prevención. Ya vamos a prestarle importancia. Ahora, hay mucha gente que dice, no, pero yo he visto que mi vecino ha tomado y no se ha muerto. Yo mismo me he enfermado, he tomado ese medicamento y no me he muerto.
Pero esto es un sesgo, o sea, lo que pasa es que ellos están viendo a la gente que ha hecho la enfermedad leve y que es la mayoría. Recordemos que el 90% de todos los que se enferman con este virus van a hacer la enfermedad leve. O sea, que les va a dar dolor de cabeza, fiebre, malestar, tos, pero no se van a morir. Es el 90%. De otro lado, yo les podría decir, yo veo al 5 a 10% de gente que llega al hospital, que hace la enfermedad grave, ¿no? Y prácticamente todos los que llegan ya han tomado ivermectina, hidroxicloroquina, citromicina, ya han tomado de todo, y igual se mueren. Entonces yo podría decir, desde mi experiencia, yo veo mucha gente que ha tomado estos medicamentos y se mueren. Entonces, ¿dónde está? ¿Quién está bien? ¿Estás bien tú o estoy bien yo? ¿Quién está bien, no? Lo que pasa es que cada quien está mirando desde su punto de vista. Sin Claro. embargo, tenemos que ir ya a ver las publicaciones científicas de qué resultados han arrojado, porque uno dice una cosa, otro dice otra cosa, pero debe haber algo que como un árbitro que decide quién tiene la razón porque él hace la ciencia, ¿no? Entonces Ujú. vamos a ver a la ciencia, vamos a ver las publicaciones, todas las publicaciones que se han hecho hasta ahora nos dicen que ninguno de los tratamientos es efectivo. Y esto es lógico, ¿no? Esto es lógico porque es un virus que ha aparecido hace poco, hace unos meses. Imagínate, si nosotros tenemos a muchos virus que nos infectan y nos causan enfermedad viviendo con el ser humano miles y millones de años y no los hemos podido derrotar, aún no tenemos tratamiento. Es muy poco probable que tengamos tratamiento para un virus que ha empezado hace unos meses, ¿no? La realidad es dura, es desalentadora en ese sentido, pero aceptarla, aceptar esa realidad nos hace sentir que tenemos que prevenir, que la prevención es mucho más importante que buscar un tratamiento. Aceptar esa realidad también nos hace darnos cuenta y priorizar lo que sí podemos cambiar, ¿no? Porque lamentablemente usamos, si le ponemos toda nuestra fe a un medicamento y luego no funciona o no es efectivo para esta enfermedad, pues vamos a perder esa herramienta que podríamos haber mejorado nuestros hábitos tal vez antes y haber mejorado nuestras chances de afrontar mejor la enfermedad. Entonces, en cuanto a la citromicina, la ivermectina, la hidroxicloroquina, usualmente si se va a usar por un médico sería aceptable, pero que se automedique a diestra y siniestra, ese es un gran peligro para las personas que lo consumen, ¿no, doctor? Y lo peor es automedicarse. Y la gente me dirá, pero ¿por qué? Si un médico me va a dar lo mismo, ¿no? Bueno, ¿por qué es peligroso automedicarse? Porque miren, yo les cuento mi experiencia. Cuando llega un paciente al hospital, y estoy hablando de pacientes que necesitan ya oxígeno, no estoy hablando de pacientes suavecitos, entonces yo para poder darle un medicamento lo pienso 10 veces, ¿ah? Pienso 10 veces para darle un medicamento. Tengo que ver la edad del paciente, el peso del paciente, si tiene otras enfermedades, cómo está su oxígeno. Me pongo a pensar, si le doy este medicamento, se va a complicar, ¿no? Si es un diabético, por ejemplo, y le doy dexametasona, prednisona, puede elevarse su glucosa y se puede descompensar. Se puede descompensar su presión arterial si le doy un analgésico de un tipo o de otro, entonces tengo que elegir. Y ese es el problema, o sea, cuando uno se automedica no está tomando en cuenta estas consideraciones y puede sufrir los efectos adversos. Toda la gente sabe, todos los medicamentos tienen efectos adversos, absolutamente todos. Y los efectos adversos no son igualitos para todas las personas. Hay personas que los desarrollan, un efecto adverso es mortal y para otras un efecto adverso no es nada. Entonces es jugarse a la ruleta rusa. Automedicarse yo lo comparo a jugarse a la ruleta rusa. Este jueguito donde ponían una bala en una pistola y iban probando a quién le toca la bala, ¿no? Es más o menos algo así. Va a haber gente que le va a afectar mucho más y va a haber gente que no le afecta en absoluto, ¿no? Pero eso no quiere decir de que esté correcto automedicarse. Incluso vi en redes que sugerían medicar, incluso creo que un médico sugirió automedicarse aspirina o warfarina. ¿Qué riesgos hay? ¿Cuál es el problema con esto? Miren, en primer lugar yo tengo que decir que ni la warfarina ni la aspirina están siendo usadas en COVID, en ningún hospital del mundo. O sea que no están dentro de los protocolos de tratamiento de la gente que sabe tratar COVID, de la gente que está viendo todos los días COVID, no está dentro del esquema de tratamiento. No es obligatorio para toda persona COVID.
No es. Claro, no es obligatorio y tampoco lo damos. Si uno llega al hospital, tenlo por seguro que no le vamos a dar ni warfarina ni aspirina. Tenemos otro tipo de medicamentos que usamos para evitar la coagulación o los trombos. Porque es cierto que hay en algunos pacientes problemas de coagulación o de trombosis, ¿no, doctor? Sí, 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 y sobre todo en los pacientes graves, hasta estoy hablando. Los pacientes graves tienen este riesgo de trombosis. Los pacientes leves no tienen el riesgo de trombosis elevado o de coagulación, ¿no? Entonces, dar estos medicamentos lleva efectos adversos muy serios, la verdad. Nosotros ya hemos tenido pacientes sangrando y que no podían parar el sangrado debido a tomar warfarina. Si tú combinas warfarina, que ya te crean una anticoagulación bastante intensa, con aspirina, que también te crea anticoagulación, es una bomba, ¿no? Es una bomba esos dos. Es demasiado. Y si tú encima le pones la citromicina También potencia aumenta. la acción de la warfarina. Entonces, eso en realidad es increíble, puede ser mortal, puede ser mortal. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado con automedicarnos, ¿no? Es cierto que hay problemas de trombosis en algunos pacientes graves, pero el uso de anticoagulantes se da cuando hay este problema de trombosis, que no se da en todos, ¿no? Y usar anticoagulantes no hace que tu enfermedad leve ya no se vuelva grave. El que va a hacer la enfermedad grave la va a hacer sí o sí, así uses anticoagulantes o lo que sea, ¿no? Entonces tenemos que tener eso claro. ¿Ya? ¿Qué hay de los corticoides, doctor? Ahora hay muchos memes que circulan sobre los corticoides porque todo el mundo quiere usar corticoides así porque sí. Si quieren usarlo como caramelos. Mira, los corticoides se ha visto recientemente en un trabajo de investigación que todavía, por cierto, no ha sido publicado, ¿no? Pero es un avance del estudio de investigación, que podrían tener un lugar dentro del tratamiento. Pero pueden tener un lugar dentro del tratamiento. No estoy diciendo que sean la cura. Ya, no es que se ha descubierto la cura para el COVID. Eso es falso, no se ha descubierto. ¿No? Ahora, te digo otra cosa. Los corticoides ya los veníamos usando nosotros de manera intuitiva en el COVID desde el inicio de la pandemia. O sea, no es algo nuevo. Lo que ha hecho el estudio es decirnos que lo que estamos haciendo está bien. Eso nos ha dicho, ¿no? Está bien lo que estás haciendo. Sin embargo, o sea, no significa que una persona que tenga la enfermedad muy grave, yo le dé corticoide y ya se vaya a salvar y se va a ir a su casa. Eso no pasa. Tampoco significa que una persona tome corticoide y prevenga la enfermedad. Mucho menos va a significar que una persona que toma corticoide no se convierta en un paciente grave. O sea, el corticoide se usa solo en pacientes que ya han pasado de una etapa suave a una etapa grave, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Los primeros días de la enfermedad, el virus se está replicando, o sea, entra a nosotros y el virus está que hace copias de sí mismo, millones de copias dentro de nuestro organismo. Entonces es importante que nuestro sistema de defensas, llamado sistema inmune, detecte a este virus y lo empiece a atacar, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos corticoides, toda la gente, creo que la mayoría sabe, ¿no? La mayoría sabe que los corticoides bajan las defensas. Si yo tomo corticoides al inicio de la enfermedad, voy a detener a mis soldados, voy a detener a mis defensas y voy a dejar que el virus se reproduzca y se multiplique como quiera en mi cuerpo. Y eso es peligroso, me puede convertir mi enfermedad leve en grave. Al contrario, ¿no? Todo lo contrario de lo que estoy buscando. Y ese es el problema con los corticoides. Los corticoides déjenlos para nosotros, que vamos a saber en qué paciente grave usarlo, a qué dosis usarlo y por cuánto tiempo. Los corticoides, cuando hablamos de corticoides nos referimos, por ejemplo, a la dexametasona, ¿ya? Para los que han escuchado tal vez otro nombre y no se ubica mucho con el nombre de corticoide. ¿Qué tan importante, doctor, es que los pacientes de COVID no se automediquen en el sentido de... He tenido algunas personas que me han preguntado, doctor, ¿es bueno el dióxido de cloro? Yo la verdad nunca había escuchado de eso, ¿no? Y no es un medicamento, por lo que tengo entendido. Entonces, me pareció peligroso su uso. ¿Qué opina de eso, doctor? Mira, podría ser peligroso ya que está catalogado dentro de los tóxicos, ¿no? Los organismos internacionales y de varios países catalogan al dióxido de cloro dentro de los tóxicos. Entonces podría ser peligroso. Ahora, si no es peligroso, es potencialmente peligroso. O sea que tiene la capacidad de volverse peligroso en ciertas personas. Y bueno, no es bueno confiar en este tipo de curas
ya han fracasado en otros momentos, ¿no? El dióxido de cloro no es algo nuevo. Ojo, la gente puede pensar que es algo nuevo, que ha salido recién, que se ha inventado. No, el dióxido de cloro quiere ser un medicamento desde hace muchísimo tiempo. Si uno entra a Google y busca dióxido de cloro y otras enfermedades, vamos a ver que ha sido promocionado para el autismo, ¿no? Hay un momento en que se dijo que curaba el autismo, no lo cura. Luego se dijo que curaba el VIH-Sida también, así como ahora se está promocionando, se promocionó para el VIH-Sida, no lo cura. ¿No? Se promocionó para el cáncer, para la diabetes y hasta para la malaria. Y en ninguna de esas enfermedades ha demostrado nada. Y bueno, la principal persona que está impulsando esto ya ha tenido problemas en el pasado con esas afirmaciones de que cura varias enfermedades, ¿no? Entonces, no nos dejemos engañar. Tenemos un medicamento que es potencialmente tóxico. Es cierto, algunas personas lo pueden tomar y no va a ser tóxico. Puede ser. Pero es Arriesgarse algo... por gusto. Claro, se están medicando por gusto y sobre todo con ese historial que tiene el dióxido de cloro de haber querido hacer medicamento en varias enfermedades, nunca lo ha logrado y ahora está buscando la nueva oportunidad, ¿no? Pero tampoco lo está logrando. También vi un video sobre las gárgaras de sal, ¿no? Que decían las gárgaras con sal que supuestamente prevenían e incluso curaban el COVID-19. Bien complicado y bien importante que has hecho esa pregunta. Mira, todos sabemos que la sal puede matar microorganismos. ¿Ya? De repente las afirmaciones de quien las hizo se basan en eso. O sea, si yo pongo, por ejemplo, un montón de bacterias en un recipiente y le echo bastante sal con un poquito de agua, esas bacterias se van a morir. Eso es lógico, porque son seres vivos. El virus no es un ser vivo, el virus es una molécula. Es como decir, yo agarro a mi lapicero y le echo un montón de sal y no se va a morir porque mi lapicero no tiene vida, ¿no? Así es el virus, son pequeñas moléculas que no tienen vida. Y en segundo lugar, los virus se meten dentro de nuestras células. O sea, para yo destruir al virus tendría que destruir mis células, las células de mi garganta y de mi pulmón, ¿no? El agua con sal no va a lograr hacer ni uno ni lo otro, ¿sí? Ahora, hay gente que dice, yo me siento mejor, o sea, siento que mis síntomas mejoran cuando hago gárgaras con sal. Entonces lo que yo le respondo es, pues si mejoran tus síntomas está bien, sigue haciéndolo, pero para tus síntomas, no para curar, porque no es la cura del COVID. Exacto, ¿no? Qué bueno que nos aclare eso, porque muchas veces también pasa con otros tipos de tratamientos, ¿no? Que el paciente dice, sí, pero me hace bien. Entonces, si te hace bien, para los síntomas, puedes usarlo, sobre todo si es que es algo como la sal, ¿no? Pero si es algo casero, ¿no? O alguna hierba, o el limón, o el kion, o el ajo, te hace sentir bien, respiras mejor, etcétera, úsalo, ¿no? No hay ningún problema. Pero hay que tener mucho cuidado de no pensar que porque uso esto ya lo estoy previniendo, que ya no me voy a grabar, etcétera, ¿no? Y es importante que lo digamos claro, porque algunas personas le ponen toda su fe a una hierbita o algunas gárgaras y luego cuando se complican pierden mucho tiempo, ¿no? Y llegan tarde a la emergencia, ¿no? Doctor, ¿ha visto pacientes que por estar llevando estos tratamientos alternativos, supuestamente curas o incluso medicamentos en su casa que se automedican, llegan muy tarde a la emergencia? Y sí, a cada rato, la verdad, a cada rato, porque te crea una falsa seguridad. Inclusive, a veces usar estos medicamentos caseros o cualquier otro, el dióxido de cloro, estamos hablando de la citromicina, usar cualquier tipo de posible tratamiento, ¿no? que se ve por ahí, hace sentir a la gente confianza en que ya no se va a enfermar y uno puede salir a exponerse, de repente ya no usar la mascarilla o conversar sin mascarilla, ¿no? Entonces te da esa falsa seguridad. No hay que tener esa falsa seguridad y hacer las cosas como están ya descritas. Excelente, doctor. Y en la práctica yo me enfoco mucho en lo que son hábitos de vida, el sueño, el ejercicio o actividad física, una buena alimentación, el manejo de estrés, la estabilidad mental o emocional de la persona. ¿Qué tan importante considera usted cambiar o mejorar un poco este tipo de hábitos durante la pandemia? Importantísimos, importantísimos. Pero ojo, de nuevo, no porque vayan a curar
al COVID ni porque vayan a prevenir al COVID, sino porque son estilos de vida saludables, ¿no? El COVID es una batalla bien intensa. Los que han tenido COVID saben que te baja de peso, te baja bastante de peso. ¿Por qué? Porque es una lucha bien fuerte dentro de tu cuerpo, es toda una guerra mundial dentro de tu cuerpo. Entonces tú para llegar a eso necesitas tener buenas defensas, tener un buen organismo para poder enfrentar al COVID. Y nada mejor que comer sano, ejercitarte frecuentemente, ¿no? Evitar el estrés, porque todo eso está conectado con el hecho de tener una salud más aceptable y poder enfrentar mejor al COVID. El COVID es un estrés tremendo, así que hay que llegar, si nos va a tocar, hay que llegar preparados a esto. Entonces tiene su rol en el prepararnos, en el que estemos en mejores condiciones para que nuestro sistema inmune pueda lidiar mejor con este virus, ¿no? Y no nos afecte tanto. Pero una vez que ya estamos enfermos, ya no hacer un poquito más de ejercicio no me va a garantizar curación, ¿no? Simplemente es una ayuda, es algo extra, ¿no? Doctor, durante esta pandemia, ¿cómo ha cambiado el trabajo de los médicos, las atenciones en emergencia? He visto que ha visto incluso reestructuraciones de los hospitales, las prioridades de atención también han cambiado, la cantidad de pacientes también ha cambiado. ¿Nos puede contar algo interesante sobre eso? Sí, mira, cuando empieza esta pandemia nadie sabe qué hacer. Ya veíamos las noticias de China y nadie comprendía por qué China estaba construyendo 2 hospitales, ¿no? Al inicio no lo entendíamos. Ahora lo Claro. entendemos perfectamente. Ahora sabemos que eran necesarios esos 2 hospitales probablemente por allá. Ha cambiado mucho. Al inicio nosotros ya teníamos emergencias saturadas en el país, no te miento, pero nosotros no teníamos tanto miedo de ir y atender a los pacientes. Lo primero que ha llegado al personal de salud es el miedo. Luego ha cambiado los horarios también, porque con todo ese toque de queda ha habido un cambio. A la guardia nocturna se entraba más temprano, se trabajaba mucho más horas. Ha cambiado también el sentido de los equipos de protección personal que usamos, ¿no? Que al inicio eran muy incómodos, como todo en la vida. Ahora ya nos hemos acostumbrado, lo llevamos encima horas enteras y nos damos cuenta. Ha cambiado el flujo de pacientes. Eh, Ahora, al inicio venían muchísimos pacientes leves de COVID, ¿no? O sea, nos llenaba la emergencia con gente que no tenía más que un pequeño malestar, un poquito de fiebre por ahí, y se peleaban, ¿no? Exigían que los atiendan, que los hospitalicen. Parece que la gente en ese sentido ha entendido un poco mejor el concepto de solo ir a la emergencia cuando te está faltando el aire. Pero aún así, hemos tenido que estos pacientes leves han bajado, pero han subido los graves, y han subido bastante, bastante. Hoy en día yo creo que no hay hospital del país, ¿no? Sobre todo de Lima, que es lo que más conozco, que no tenga casi todas sus áreas llenas de pacientes con COVID. Prácticamente el 80% de los hospitales están llenos de pacientes con COVID. Ya no hay donde ponerlos, ya no hay espacio. Tratamos de atenderles lo mejor que se puede, eh, en función a lo que tenemos, ¿no? O sea, yo siempre les digo a los pacientes, mire señor, usted se va probablemente a quedar en este lugar, no va a haber una cama por muchas horas, de repente hasta un día entero, o quién sabe más, pero es lo que tenemos. Y lo importante es que se quede, que le podamos observar, que le podamos poner su oxígeno, que lo podamos chequear, y en algún momento hay que tener paciencia. Es una enfermedad con la que hay que tener mucha paciencia. Así que nos ha cambiado bastante la vida a todos los que trabajamos en salud. Yo creo que a todos los ciudadanos en general nos ha cambiado la vida. Qué importante su testimonio, doctor, sobre la situación, ¿no? A veces en los medios de comunicación hay ciertos intereses económicos, políticos o demás que nos dan una información a medias o nos guían a ciertas cosas, ¿no? Y ahora hay mucho interés de reabrir todo, de que la economía tiene que fluir, etcétera. Y tal vez sí, va a ser cierto que hay que abrir en algún momento, pero el problema es que llega el momento en el que si las autoridades te dan la potestad de salir, va a ser tu propia decisión de arriesgarte o no. Y en ese sentido es muy bueno que sepamos cuál es la situación real en los hospitales en el país, ya que nuestro sistema de salud ya antes estaba casi al borde del colapso, antes de la pandemia, imagínense ahora, ¿no? Entonces estamos en momentos muy complicados y a pesar de que nos dijeran que tal día ya puede salir, las personas tienen que ser responsables de saber de que no hay que arriesgarse por gusto. Hay que tener en cuenta
la prevención, que es lo más importante. Ahorita prácticamente la prevención está en manos de cada uno. Ya dijimos, y es sencillo, evitar las aglomeraciones, usar la mascarilla correctamente, higienizarse o lavarse las manos o con alcohol gel. Y otra cosa más importante, mucho más importante que también usar la mascarilla correctamente, es estar atento de que los que están a nuestro alrededor usen su mascarilla correctamente, ¿no? Porque de nada sirve que yo use mi mascarilla correctamente si todas las personas que están a mi alrededor me van a estar salpicando sus gotitas respiratorias todo el rato. En algún momento me voy a contagiar, ¿no? Entonces, cuidar o enseñarle a nuestros familiares, amigos que usan la mascarilla, cómo se debe usar la mascarilla, porque no basta que uno la use, sino todos deberíamos saberlo usar. Eh, Doctor, ¿qué rol tiene en esta pandemia la teleconsulta? ¿Qué opina de las consultas en línea? ¿Van a ser más frecuentes? ¿Han llegado para quedarse? sí, van a ser más frecuentes. En algún momento vamos a volver a las consultas presenciales, eso es cuestión de tiempo nada más, ¿no? O sea, así como era cuestión de tiempo que la pandemia llegue al Perú, así como es cuestión de tiempo que muchos de los trabajadores de salud se vayan a enfermar, es cuestión de tiempo que todo regrese a la normalidad. Pero ese tiempo no, yo no creo que sea un mes ni dos, ¿no? De la experiencia en pandemias pasadas y leyendo la historia van a ser por lo menos 2 años para que volvamos a la antigua realidad, ¿vale? Entonces, durante ese tiempo hay que estar bien atentos. La teleconsulta va a ser importante durante ese periodo de tiempo. Hay enfermedades en que no se pueden hacer teleconsultas, en que tiene que ser presencial. Las emergencias, por ejemplo, las emergencias no pueden ser teleconsulta, ¿ya? Porque en la emergencia hay que tocar al paciente, no sé, pues examinar mejor, pedir exámenes y evaluarlos rápidamente. Pues las emergencias no van a ser teleconsulta, pero muchas enfermedades sí pueden ser teleconsulta, ¿no? Hay enfermedades en las que solamente se trata de controlar al paciente, que continúe con sus medicamentos, ¿no? Y a medida que nos vayamos acostumbrando, yo creo que vamos a aprender a sacarle más provecho a las teleconsultas y hacerlo mejor. Tal como lo dice el doctor, probablemente en enfermedades crónicas que están, digamos, compensadas, ¿no? Ahí se puede hacer mucho más fácilmente este tipo de tratamiento o consulta. Doctor, ¿alguna otra reflexión que quiera compartir con nosotros el día de hoy antes de terminar la consulta? Bueno, la única reflexión que quiero decirles es que tengan mucha paciencia. Yo a mis pacientes les digo esto siempre, tengan mucha paciencia, es un periodo largo, nos está tocando vivir una época muy difícil a todos, a los que están hospitalizados, a los que estamos trabajando con los pacientes y a los que no están hospitalizados y tienen que llevar un pan a su casa. A todos nos ha tocado una época muy difícil, pero hay que tener mucha paciencia y hay que tener siempre mucha fuerza para poder prevenir la enfermedad, para poder afrontar la realidad, y nada mejor que afrontar la realidad tal y como es para poder sobrevivir y salir a salvo de esto. Muchas gracias, doctor, por esa reflexión. Antes de terminar, quería agregar algún tip que usted nos quiera sugerir para el tema de ansiedad, ¿no? Que ahora está muy prevalente. He tenido varios pacientes que me han dicho, doctor, he tenido un ataque de ansiedad, o estoy muy ansioso, etcétera. Solamente un pequeño tip. En mi caso, por ejemplo, yo hago un poco de ejercicio y hago ejercicios de respiración, tanto ejercicio físico como ejercicio de respiración, y apagué las noticias, ¿no? Casi por completo porque me ayuda bastante, ¿no? Mira, la ansiedad no es propia de unas cuantas personas. Yo creo que la ansiedad está generalizada ahorita, ¿no? Yo confieso que también he tenido ansiedad, tengo periodos de ansiedad hasta ahora, pero como tú dices, la idea es saber que no es malo tener ansiedad, no está mal, hay que reconocerlo. Cuando uno tiene ansiedad hay que decir, bueno, sí, pues tengo ansiedad, ¿no? Mira, me siento desesperado, me siento angustiado y no sé por qué. Y lo más importante para eso es buscar distraer a la mente, ¿no? Puede ser con ejercicios. Hay gente que va a aprender, que está aprendiendo a cocinar, que ha aprendido a cocinar y se distrae muy bien con eso. Continuar con el trabajo, buscarse un libro, buscarse una serie, ponerse a escuchar música nueva que antes no escuchaba. No sé, pues interactuar con la familia por las telecomunicaciones. O sea, hay que mantener al cerebro ocupado. Y como tú dices, es muy importante no estar al tanto de las noticias. Las personas que están cada 5 minutos viendo las noticias van a probablemente tener ya más
más ansiedad en su vida, ¿no? Podemos ver un resumen de las noticias dependiendo de cada uno. Podemos ver al final del día o lo podemos ver al final de la semana, porque la realidad no va a cambiar, la realidad ya es así, va a seguir así, así que hay que buscar algo que hacer. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por todo el conocimiento, por toda la información que el día de hoy nos ha proporcionado. Yo sé que en casa les va a servir muchísimo a todas las personas que tenían dudas o habían escuchado este tipo de cosas que se pasan a veces por redes, por WhatsApp, etcétera, ¿no? Y que terminan confundiendo a las personas, ¿no? Que ya no tienen una idea clara y que toman malas decisiones basadas en información falsa. Agradecerle por todo el tiempo que nos está brindando. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Conmigo será hasta el próximo video. Les voy a dejar la información del doctor en la página del doctor ahí abajo en la descripción. Y compartan el video, no se olviden, con todas las personas que necesitan, que los han escuchado hablando sobre estas cosas falsas. Y también no olviden suscribirse al canal. Muchas gracias, doctor. Gracias, William. Nos vemos.